Amados, hoy vamos a hablar acerca de hijos libres. Leemos en Gálatas capítulo 4, versículos 21 en adelante. Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El apóstol Pablo toma aquí la historia de Abraham. Dios había dado a Abraham una promesa de descendencia, y el hijo no venía por años, por muchos años. Entonces Sara tuvo la idea, que era una práctica en ese tiempo, cuando una mujer era estéril, podía dar a su marido, a su esclava, y esa esclava como concubina podía tener un hijo. Y ese hijo, cuando nacía, la esposa lo recibía en sus faldas y lo prohijaba. Era hijo de la esclava, pero era hijo también de ella, por ser dueña de la esclava, y era hijo del marido, y la familia se completaba de alguna forma. Ese fue el plan de Sara, por causa de la espera y que no venía el hijo, y que parecía que Dios se había olvidado. Y entonces ellos tuvieron un hijo, y le pusieron a ese hijo por nombre Ismael, que significa Dios oyó, o Dios oye, porque ellos pensaron y dijeron: Dios dijo que lo daría, esperamos un milagro, que Dios lo haría por Sara, pero no vino, pero igual vino por Agar, y es nuestro hijo. Finalmente Dios nos escuchó, y desde este hijo va a partir nuestra descendencia hacia el futuro. Todo estaba bien, pero no estaba bien, no era el plan de Dios. El plan de Dios era un hijo de la matriz de Sara. Y sabemos la historia. Dios esperó hasta que Sara tenía casi 90 años, y allí, por un milagro y una sobrenaturalidad, le dio el hijo deseado, el hijo prometido. Y era tan ridículo que una mujer de 90 años tuviera un hijo, que el hijo se llamó finalmente Risa, o sea, fue risible para todos, en el buen sentido, ¿no es cierto?, que una mujer de 90 años, que había sido estéril toda su vida, tuviera ahora un hijo. Era un hijo sobrenatural, un hijo dado como milagro por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró en el cuerpo de Sara, que tenía casi 90 años, y de Abraham, que también era viejito, tenía casi 100 años, y los rejuveneció la matriz de Sara, rejuveneció la sexualidad de Abraham, para que ellos tuvieran el hijo prometido. Era un milagro de Dios, y vino por el Espíritu, y no vino por la carne.
Aquí tenemos un hijo de la carne y un hijo del espíritu. Un hijo que lo hacen los hombres y un hijo que lo hace Dios. Dos obras. Pablo toma esto y lo usa como una alegoría. Una alegoría. Jesús usó muchas alegorías que son ejemplos de la vida para enseñarnos principios espirituales. Lo hizo Jesús, lo hace Pablo, lo hacen los apóstoles en su enseñanza. Y entonces dice que estas dos madres, que son Agar y Sara, son dos montes. Uno es el monte Sinaí en Arabia y otro es el monte Sión. Corresponde a dos montes. En el monte Sinaí se dio la ley, en el monte Sión se estableció para este tiempo y para los hombres y para nosotros el nuevo pacto. Así que aquí tenemos dos pactos. El pacto establecido en el monte Sinaí y el pacto establecido en el monte Sión. Ahora, tenemos dos madres, dos hijos, dos montes, dos pactos y dos descendencias. Una descendencia que vino por Ismael y una descendencia que vino por Isaac, del mismo padre. Tienen el mismo padre, pero distinta madre. La madre hace la diferencia. Y aquí estamos hablando de dos madres. Y cuando Pablo habla de esto, también dice que cada una de estas madres es una ciudad. Una madre es Jerusalén, la Jerusalén terrenal, y otra madre, la Jerusalén celestial. Y hay hijos de la Jerusalén terrenal y hay hijos de la Jerusalén espiritual, de la Jerusalén celestial. Aquí hay maternidad. Hablamos de maternidad, no de paternidad, que es lo que hace el padre, sino de maternidad. ¿En qué vientre y desde dónde nacen las personas? Y cuál es su destino y cuál es su vida y qué tenemos que hacer nosotros. Estas dos ciudades generan una hijos esclavos y otra hijos libres. Los que nacen de la Jerusalén terrenal pueden decir, pero yo no soy esclavo de nadie, yo soy libre, yo soy un ciudadano de esta ciudad terrenal y orgulloso de ser de la ciudad de Jerusalén. Pero el apóstol Pablo está hablando, todo lo está hablando como una alegoría, una parábola para enseñarnos unas verdades espirituales. En Jerusalén, Jerusalén es el símbolo terrenal de el ejercicio de la ley, de la religión basada en la ley. La ley es divina, la ley la dio Dios. Sin embargo, la ley no era definitiva, era transitoria. Y los hombres le agregaron a la ley una serie de otros requisitos y enseñanzas, modificaciones, interpretaciones de los sabios judíos. Y al final la ley se convirtió en una religión, una religión. Así que tienes hijos de la religión, por un lado, que son los descendientes de Agar, ¿no es cierto? Y espiritualmente hemos sido nosotros también parte de eso, de alguna forma participando de la religión, pero los hijos de la religión y los hijos del espíritu. Los hijos de las religiones humanas y los hijos del espíritu. Ahora, los hijos del espíritu nacen de arriba, de otra ciudad, la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es madre de todos los que hemos nacido de Dios, de todos los que hemos nacido del Espíritu. Y entonces el apóstol Pablo avanza, porque está hablando aquí de el origen de las madres. La condición de la madre establece la condición del hijo. Es decir, la condición espiritual de la madre se traspasa al hijo. Agar era una esclava, por lo tanto su hijo era esclavo, nace esclavo, reconocido como hijo por Abraham y reconocido como hijo por Sara, pero esclavo. Su condición viene de una esclava y es esclavo. En cambio, el hijo de la promesa, el hijo que vino por Sara,
era hijo de una mujer libre. Por lo tanto, él es libre. Así es que tienes hijos esclavos, hijos libres. Nosotros nacimos de nuestro Padre Celestial y nuestro origen no es ninguna ciudad terrenal. Nuestro origen es celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros venimos de los cielos. Somos celestiales. Por lo tanto, somos libres. Y aunque a veces se parecen los hijos de la esclavitud y los hijos de la libertad, somos completamente diferentes. Nuestro origen es distinto, nuestra naturaleza es diferente, nuestra existencia es diferente y nuestro destino es distinto. Tú tienes que saber esto, porque siendo hijo libre puedes estar viviendo como esclavo, atándote a la religión, atándote a lo que el hombre inventa. Hay muchas cosas que en la naturaleza humana se producen. Dios nos da cosas maravillosas, pero en el tiempo los hombres las tomamos, nos apoderamos de ellas y las convertimos en otra cosa. La religión produce esclavitud. Mira, alguien dijo que todos los avivamientos tienen 3 tiempos. El primer tiempo se llama avivamiento, donde todo Dios es Señor y mueve y dirige y el Espíritu Santo está gobernando todo y trayendo su flujo y su bendición. El avivamiento avanza y de pronto los hombres empiezan a apoderarse del avivamiento y lo constituyen, lo convierten en una institución. Le ponen reglas, lo establecen, lo acotan y se convierte en una denominación, en una institución. Así ha pasado con todos los avivamientos. El avivamiento de la gente de la Reforma empezó como un gran avivamiento de Dios, de vida, y se convirtió en grandes religiones, metodista, presbiteriano, anglicano. El avivamiento wesleyano igual comenzó como un mover del Espíritu Santo de que él gobernaba y no era gobernado por los hombres y terminó siendo también una denominación. El avivamiento pentecostal nació libre con todas las manifestaciones de Dios y se convirtió en denominaciones pentecostales. Entonces la primera etapa es avivamiento, la segunda es institución y la tercera etapa es museo. Y los hombres empiezan a hablar de lo que Dios hacía atrás y no de lo que Dios está haciendo ahora, porque ahora ya casi ni se mueve. Lo amordazamos al avivamiento, lo convertimos en una institución y ahora es un museo, es un recuerdo. Que no pase así con tu vida, que no tengas que decir, yo cuando nací en Cristo era libre, todo era maravilloso, Dios me movía, Dios hacía, Dios me hablaba, Dios me mostraba, pero ahora son solo recuerdos. Lo que vivo ahora es una rutina religiosa. No, tú eres un hijo libre. No dejes que la religión te atrape. Y no estoy hablando de desobedecer a los pastores, no estoy hablando de desobedecer tu autoridad, de inventar una nueva religión, sino de volver a tu esencia, a tu origen espiritual, a la relación que tuviste con el Espíritu Santo, a esa libertad en Cristo, a esa apertura, a la revelación del Señor, a dejar de cuestionar lo que Dios te dice y empezar a creerlo y obedecerlo. Eres un hijo libre, no vivas como esclavo. Por causa de habernos atado a tantas cosas, terminamos siendo esclavos de la religión, esclavos de la carne, esclavos del pecado y aún esclavos de Satanás. Porque la religión le da puerta abierta a todas estas cosas. Vuelve a tu esencia. Eres un hijo libre, eres una hija libre por el poder de Dios. Eres celestial. Viniste del cielo, naciste del cielo, como el Señor Jesucristo dijo. No son del mundo, ustedes no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No somos de este mundo. No nos dejemos atar, apoderar por este mundo. Vivamos libremente en el Espíritu, como el Señor dijo, el que es nacido del Espíritu es como el viento. Nadie sabe de dónde viene ni para dónde va. Deja que el Señor te guíe, que el Señor te revele. Sujétate
a las autoridades espirituales que te tienes que sujetar, pero en tu vida personal vive la libertad en Cristo, desarrolla tu gracia, el ministerio, los dones que Dios te ha dado y toda la bendición fluirá a través de tu vida. Que el Señor te bendiga.